Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. Soy Daniela Montañez y hoy vengo con una historia sumamente diferente. Hoy les presentaré un poco de la historia de mi vida. Y si alguna vez has sentido que la vida te lleva por caminos inesperados, estás en el lugar correcto. En este video compartiré no solo mis experiencias profesionales, sino también una mezcla única de conocimientos, anécdotas y por supuesto mi entusiasmo por crear contenido, lleno de aprendizajes, inspiración y entretenimiento. Recuerden que siempre son historias que valen la pena contar y que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con mi historia. Mi viaje profesional comenzó en el año 2005 en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, donde nos llaman gochos, pero no sé por qué, pero no me molesta. Y la que es para mí, claro está, mi ciudad favorita en todo el mundo, ya que allí nací, me crié, viví mi adolescencia y estudié. En esos años, la vida estaba llena de sueños y aspiraciones, y con gran dedicación y esfuerzo, me gradué en el año 2010 como ingeniero electricista. Este logro representó el primer gran paso en mi carrera y con una mezcla de entusiasmo y determinación decidí mudarme a la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, en busca de nuevas oportunidades. Porque como muchos saben, en las ciudades más pequeñas las opciones suelen ser más limitadas, especialmente si no se cuentan con las conexiones adecuadas. Caracas, siendo el centro económico y profesional del país, ofrecía en ese entonces un entorno con mayores posibilidades para avanzar y crecer en mi profesión. Sin embargo, la realidad no siempre sigue el guión que uno espera. A pesar de mi formación y las esperanzas puestas en mi futuro profesional, pasé 2 largos años en Caracas sin poder ejercer mi profesión como ingeniero. Esta pausa en mi carrera fue un periodo de reflexión y adaptación. Pero en marzo del 2012 la suerte comenzó a sonreírme cuando conseguí mi primer empleo como ingeniero de diseño eléctrico en la capital venezolana. Este fue un punto de inflexión crucial, marcando el inicio de una trayectoria profesional que me llevó a explorar y crecer en mi campo. Durante los años siguientes trabajé en diversas empresas, acumulando experiencia y enfrentando desafíos que enriquecieron mi carrera. No obstante, en 2017, la situación política y económica en mi país, Venezuela, alcanzó niveles críticos y me vi forzada a tomar la difícil decisión de emigrar a Bogotá, Colombia. Era algo que jamás hubiese pasado por mi mente. De vacaciones, por supuesto, pero a vivir en otro país, jamás. Esta decisión, aunque dolorosa y con la bendición de Dios, también abrió nuevas puertas. Gracias a tener la doble nacionalidad por parte de mi mamá, el proceso de adaptación a mi nuevo hogar y entorno profesional fue más fluido. Encontré rápidamente empleo en mi campo, aunque el proceso de convalidar mi título y obtener la tarjeta profesional para diseñar sistemas eléctricos en Colombia fue un desafío que duró alrededor de 8 meses. Pero afortunadamente y sobre todo, gracias a Dios, la empresa que me contrató valoró mis habilidades y experiencia más que el papeleo, iniciando así nuevos desafíos y conocimiento de normas. El año 2020 trajo consigo una emergencia sanitaria global que cambió la vida de todos. La pandemia permitió que trabajara desde casa, algo que agradezco mucho porque me proporcionó más tiempo libre. Durante este periodo de aislamiento me di cuenta de que siempre he sido una consumidora de contenido en YouTube. Además, que entre tú y yo, mi profesión no era lo que esperaba, ya que a lo largo de los años, como ya les dije anteriormente, trabajé en diversos roles como ingeniero electricista y me di cuenta de que no es lo que verdaderamente me apasiona. Y entendí que mi verdadera satisfacción no proviene del ámbito profesional en el que me desenvuelvo, sino de otras áreas que despiertan mi interés. Aunque continúo trabajando en mi profesión porque es lo que sé hacer y me permite seguir adelante, he aprendido a valorar y explorar nuevas pasiones que van más allá de mi carrera. Y por eso, esta reflexión me llevó a una idea que había estado en mi mente durante un tiempo. ¿Por qué no intentas crear tus propios videos? Y motivada por esa idea, decidí lanzarme al mundo de la creación de contenido. Comencé a subir mis propios videos,
explorando temas que me apasionan y compartiéndolos con el mundo, como son las historias que se encuentran en este canal, su canal, y que los invito a explorarlos y a dejar sus comentarios. Pero como todo, a pesar del entusiasmo inicial, la realidad del trabajo y otros compromisos me llevaron a tomar una pausa en la creación de contenido durante más de un año. Sin embargo, en el año 2023, después de una nueva mudanza, y esta vez a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, decidí retomar la creación de videos. Esta decisión se basó en mi profunda pasión por el contenido digital y el deseo de compartir mis intereses y conocimientos con mi audiencia. Aunque reconozco que mis videos aún no han alcanzado un gran número de vistas, la verdadera satisfacción proviene de la pasión que siento por crear contenido y el valor que encuentro en cada visualización, por mínima que sea. Mi motivación sigue siendo la misma. Mientras haya una sola persona interesada en lo que tengo que ofrecer, seguiré produciendo videos y sobre todo dejar una enseñanza y conciencia en cada historia aquí contada. Este es un camino que realmente disfruto y que a pesar de los desafíos continúa siendo una fuente de alegría y sobre todo una realización personal para mí. Por eso te doy las gracias a ti una vez más, por acompañarme en esta parte de mi viaje. Cada video que creo es una mezcla de mi pasión y mi experiencia, y tu apoyo significa mucho para mí. Lo que realmente me impulsa es la conexión con cada uno de ustedes que encuentra algo valioso en mi contenido. Si te ha gustado lo que has visto y quieres estar al tanto de más videos inspiradores, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Además, me encantaría saber de ti. Deja tus comentarios y comparte tus propias experiencias. Recuerda, mientras haya una sola persona que se conecte y disfrute de lo que hago, seguiré creando y compartiéndolo con todo mi corazón. Nos vemos en un próximo videíto y hasta la próxima. Sigue persiguiendo tus sueños y disfrutando del viaje. Recuerda que como te lo dije al inicio del video, cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Adiós.